Bienvenidos a este nuevo episodio de la serie Ante el Tribunal. Hoy continuamos con la creencia fundamental número 4, titulada Dios Hijo, con nuestro expositor Daniel Vera. Bienvenido, Daniel. Gracias, Liber. Un saludo cariñoso también para todos nuestros oyentes. Muy bien, pues no vamos a comenzar sin hacer una oración. Por favor, Daniel, ¿puedes orar? Oremos. Padre bondadoso que estás en el cielo y aquí con nosotros, santificado sea tu maravilloso nombre, mi Dios. Te agradecemos por la oportunidad que tú nos das una vez más de poder abrir tu palabra, estudiar y profundizar en nuestras creencias como adventistas. Rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu pueda morar en nosotros, pueda dirigirnos en esta conversación. Lo pedimos y agradecemos en tu santo nombre. Amén, Señor. Creencia fundamental número 4. Dios Hijo Eterno se encarnó en Jesucristo. Por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Se revela el carácter de Dios, se consuma la salvación de la humanidad y el mundo es juzgado. Siendo verdaderamente Dios, se hizo también verdaderamente humano, Jesucristo. Fue concebido por el Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Vivió y experimentó la tentación como ser humano, pero personificó a la perfección la justicia y el amor de Dios. Mediante sus milagros manifestó el poder de Dios y fue reconocido como el Mesías prometido. Sufrió y murió voluntariamente en la cruz por nuestros pecados y en nuestro lugar. Resucitó de entre los muertos y ascendió al cielo para interceder por nosotros en el santuario celestial. Volverá en gloria para la liberación final de su pueblo y la restauración de todas las cosas. Te doy paso adelante, Daniel. Muchas gracias, Liber. Bueno, con relación a este gran tema, bueno, hay mucho que decir. Yo sé que tú tienes ahí una pauta, vamos a ir desarrollando. Yo creo que lo más importante dentro de esta creencia en particular, solamente una nota antes de que comiences con las preguntas, eh, considerar en realidad todo lo que hemos visto hasta el momento como un todo sistemático, para que podamos ir acomodando obviamente el conocimiento de manera que cualquier pregunta o duda que exista con relación al tema, ojalá pueda ir siendo resuelta. Y algo muy importante, si hay alguna duda o pregunta que no haya sido resuelta para alguno de nuestros lectores, que de todas formas lo dejen en la cajita de comentarios para que de todas formas podamos ir respondiendo si es posible. Muy bien, pues vamos a comenzar, Daniel. Las Sagradas Escrituras tienen por centro a Cristo. En Juan 5:39 se registran las palabras mismas de Jesús cuando dice: Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué significado debieran tener estas palabras para nosotros? Él es presentado como el personaje principal de la Biblia. ¿De qué manera Cristo fue anunciado y presentado, Daniel? Sí, muy bien, como tú muy bien lo señalas, Cristo es el personaje principal de la escritura, de las Sagradas Escrituras. Eh, es tremendamente importante entender cuál es la naturaleza del cristianismo que gira precisamente en torno a Cristo, porque Cristo no es solamente el personaje principal, sino que también da evidencias para demostrar que debiera ser el personaje principal de nuestras vidas. Nuestras propias vidas, en realidad, Cristo viene a ser una persona que se nos presenta como em, el fundamento de la vida del creyente, porque Jesús no es solamente el Mesías prometido, es también nuestro Dios creador. Y algo de eso ya hemos dicho en capítulos pasados. Ahora, vamos a abordar estos aspectos de una manera bastante simple, espero, para que lo podamos ir entendiendo. ¿Qué son las profecías mesiánicas? Las profecías mesiánicas son predicciones que la Biblia tiene, en el Antiguo Testamento, obviamente son básicamente profecías del Antiguo Testamento que hacen referencia al Mesías que era el Salvador, ¿no es cierto?, que se está presentando y anunciando para el pueblo de Israel y que tenía como propósito precisamente Israel poder comunicar al mundo y preparar al mundo también para esta venida. Estas profecías en el Antiguo Testamento son más de 300 profecías que hacen referencia a distintos aspectos de la forma como vendría el Mesías y aspectos que cumpliría en su ministerio, durante su ministerio. Sabemos que Cristo tuvo un ministerio bastante, podríamos decir, corto desde el punto de vista desde su
podemos decir, desde su ungimiento, ¿no es cierto?, desde que comenzó su ministerio, 3 años y medio. Sin embargo, toda su vida se preparó para esto. Su vida, ¿no es cierto?, fue desde su nacimiento, fue preparado para poder aprender, reconocer cuál era su propia misión. Y aunque la Biblia no relata mucho, no aborda muchos aspectos de lo que fue la infancia de Cristo, sí nos habla lo suficiente como para saber que efectivamente él tuvo una infancia y una vida que giró en torno a este propósito que venía a cumplir. Ahora, con relación a las profecías mesiánicas, me imagino a más de algún lector le gustaría saber cuáles son algunas de estas profecías que se cumplieron en la vida de Cristo. En realidad hay muchísimas, pero yo creo que de las más destacables o de las más reconocidas, por ejemplo, tenemos Miqueas 5:2, que habla del lugar donde nacería el Mesías. Miqueas 5:2 particularmente habla de Belén, Belén Efrata, pequeña, dice la Escritura, para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas, dice, son desde el principio, desde los días de la eternidad. Qué maravilloso entender cómo ya en esta descripción se nos describe, valga la redundancia, un detalle en relación a la naturaleza divina, eterna, del Mesías. Sus salidas, sus principios, ¿no es cierto?, son desde la eternidad, desde el principio de la eternidad. En el libro de Isaías 7:14 se describe que nacería, como tú muy bien decías en la introducción, de una virgen. Ahí se habla justamente de la concepción virginal del Señor Jesús. En libros como Deuteronomio capítulo 18, particularmente versículos 18 y 19, se habla de que tendría la autoridad, su autoridad sería semejante o similar a la de un profeta. Por eso, muchas veces cuando vemos en la Escritura que se le compara con los profetas, Jesús no niega ese hecho, digamos, no se opone a ese título, por decirlo de alguna forma, porque en gran medida, digamos, la autoridad con la que él vino se compara y se asemeja bastante a la de un profeta, en el sentido de que él vino, obviamente, con una misión, fue inspirado por Dios, tenía una comunicación directa con el Padre, pero él era mucho más que un profeta. Obviamente que en su rol, él esperaba que la gente pudiera reconocerlo y que pudiera amarlo, apreciarlo por lo que él realmente era, más allá, digamos, de todos estos títulos que se le podrían asignar. Su entrada triunfal en Jerusalén también había sido anunciada en un libro como Zacarías 9, versículo 9 también. Incluso durante ya su etapa final, la etapa final de su ministerio, eh, esa famosa traición que sufrió de parte de uno de sus discípulos, fue detallada en el libro de Zacarías, capítulo 11, versículos 11 y 12, donde precisamente se ve que su vida fue transada por monedas de plata, que lamentablemente fueron el precio que se pagó por él. Y también su muerte. Yo creo que ahí están las mayores eh, profecías, las más significativas, las más dolorosas también para nosotros de leer. En el Salmo capítulo 22 se habla particularmente cómo horadaron, dice, mis manos y mis pies. Es una profecía donde se ve a Cristo, el Mesías, en primera persona, hablando justamente de aquello que ocurriría. Se habla de repartieron entre mis vestidos. eh, hay descripciones que son muy dramáticas, muy explícitas, que habla precisamente de las aflicciones que sufrió, particularmente en la cruz. Y capítulo 53, ni hablar, de Isaías, el famoso capítulo 53. De hecho, hay un video muy interesante, Liber, que yo creo que vamos a tratar de colocar el enlace ahí de publicar y compartir, porque hay un grupo de cristianos en Israel haciendo una obra muy interesante, muy bonita, dialogando ahí con los judíos que viven en Israel respecto de quién es el Mesías o cómo entienden y conciben las profecías del Mesías, y los llevan precisamente a Isaías 53, un capítulo que, para mi sorpresa y para yo creo que para la sorpresa de muchos cristianos, es un capítulo de alguna forma prohibido en Israel, prohibido.
¿Por qué? Porque los maestros de Israel, los rabinos, saben que ahí hay una profecía que describe con claridad los sufrimientos que enfrentó Cristo. Cuando muchos judíos en el Israel de hoy son confrontados con Isaías 53, primeramente reconocen y admiten que era un capítulo que no habían nunca habían leído, y cuando leen la descripción de lo que iba a pasar con el Mesías, y se les pregunta, ¿hay algún personaje de la historia que tú veas que coincide con esta descripción? Y algunos, con bastante sinceridad, admiten y reconocen, bueno, tendría que decir que coincide con lo que es lo que le pasó a Jesús, con lo que le pasó a Jesucristo. Y es impresionante porque de esa forma también se está realizando una obra ya mismo en Israel con los judíos al día de hoy, que no deja de ser. Y una última profecía que yo creo que es tremendamente importante es la que anuncia la época en la que el Mesías vendría, que es la profecía de las 70 semanas, la profecía famosa, famosísima, de Daniel, que alude precisamente a un periodo profético que se cumpliría, o podríamos decir que se conecta con la última semana profética, con lo que ocurriría en esos 3 años y medio del ministerio de Cristo, y justamente va y anuncia, digamos, desde el ungimiento hasta su muerte, y luego desde su muerte hasta el apedreamiento de Esteban, que ya da la entrada, digamos, o da la apertura al mundo, podríamos decir, gentil, al mundo cristiano gentil, para que precisamente se traspase en ellos la responsabilidad de comunicar el Evangelio al mundo. Israel deja de ser el pueblo escogido y pasa a ser, digamos, una responsabilidad de cada creyente, independientemente de su origen o nacionalidad. Cristo se presentó a sí mismo como enviado del Padre. Juan el Bautista lo presentó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En un diálogo con su discípulo Felipe, le declara: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, en Juan 14:9. El discípulo amado Juan lo presenta como nuestro abogado. Daniel, ¿cuál de todas estas imágenes representa mejor el propósito de la venida de Cristo? ¿Y para qué tenía que venir a nuestro mundo? Es importante entender también de qué manera vino. Tu pregunta nos lleva en realidad al corazón de la cristología, tal como lo entendemos nosotros los adventistas en realidad. Cada una de esas imágenes que tú has mencionado en realidad son totalmente válidas, certeras, absolutas, se completan en Cristo. No podemos decir que hay una más importante que la otra porque son todas realmente importantes. Y hay muchas imágenes más, algo vamos a decir de eso sobre el final de este comentario, pero lo importante es, yo creo que atender primeramente al propósito con el cual Cristo vino. Cristo vino a la tierra para cumplir un propósito que los adventistas llamamos un propósito vindicatorio. Esto es muy importante porque a nivel cristiano, en realidad este es un término que no se suele usar mucho. No se conoce, de hecho, no se utiliza, no se conoce, porque se habla más bien del propósito redentor, en el sentido de que Cristo viene a la tierra para salvar al hombre. Ahora, lo interesante es que en la perspectiva cristiana adventista, la perspectiva cristiana adventista, no se niega obviamente el propósito redentor, eso es algo esencial, fundamental dentro de la venida de Cristo, pero nosotros tenemos un marco hermenéutico que es un poquito mayor, bastante mayor, digamos, que el resto de las denominaciones cristianas, por la luz que este pueblo ha recibido, y que se llama el Gran Conflicto. Y a la luz del Gran Conflicto, en el libro Patriarcas y Profetas, la hermana White dice en la página 49, lo siguiente, dice, el plan de redención tenía un propósito todavía más amplio y profundo que el de salvar al hombre. Cristo no vino a la tierra únicamente por este motivo. No vino meramente para que los habitantes de este pequeño mundo acataran la ley de Dios, dice, perdón, dice, no vino meramente para que los habitantes de este pequeño mundo acataran la ley de Dios como debe ser acatada, sino que vino para vindicar el carácter de Dios ante el universo. Qué interesante cita. Yo creo que resume muchos de los conceptos que ahora nosotros vamos a ver a continuación, porque si nos damos cuenta, en realidad, de una manera no implícita, sino que bastante explícita,
Cristo vino a comunicar que su propósito era venir a rendir una obediencia, a proveer una obediencia a la ley de Dios que significara una respuesta y una refutación a las acusaciones que el enemigo había hecho en el cielo. Recordemos que en el marco del gran conflicto, para nosotros es muy importante entender el origen del gran conflicto surge en el cielo cuando Lucifer pone en duda el carácter de Dios y como estrategia describe o dice que la ley de Dios no se puede cumplir porque es injusta. La ley de Dios, las criaturas no la pueden cumplir. Entonces, para responder a esta acusación, Cristo viene a la tierra, precisamente, porque el gran conflicto se radica en la tierra desde la caída del hombre, y Cristo viene en cumplimiento de la promesa de Génesis 3:15, ¿no es cierto?, a poner una enemistad definitiva entre la serpiente, ¿no es cierto?, y la mujer, y la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. La simiente de la mujer, dice el libro de Gálatas, se se ve representada en la persona misma de Cristo. Cristo es presentado como la simiente de la mujer, y eso es interesante. Cristo se pone a la cabeza de la humanidad, porque la simiente de la mujer somos todos los creyentes, pero ¿quién está a la cabeza? A la cabeza de la iglesia, a la cabeza de la iglesia siempre ha sido Cristo, por lo tanto, Cristo es el gran protagonista en este propósito vindicatorio, y él viene, como dice la hermana Juay muy apropiadamente, viene a vindicar el honor de Dios, viene a presentar una obediencia a la ley que es posible precisamente para cualquier criatura. Por eso la naturaleza humana que Cristo viene a tomar tiene que ser la misma que la nuestra, comparte nuestra humanidad para presentar una obediencia perfecta ante el universo y de esa forma refutar hasta lo último todas las dudas que pudieran existir en relación a esta acusación que se había hecho. En el libro de Mateo, capítulo 5, está esta conocida frase, cuando Jesús dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Y la hermana White, con relación a este mismo texto, dice lo siguiente, en la revista Señales de los Tiempos, prefiero decir ya en español porque en inglés no soy muy bueno, así que prefiero no hacer el ridículo como veces pasa. En la revista Señales de los Tiempos del 13 de junio de 1900, del año 1900, dice la hermana White, Cristo dijo categóricamente, no viene a destruir la ley es un trasunto del carácter de Dios, viene para cumplir sus mismas especificaciones, viene a vindicarla, viviéndola en la naturaleza humana, dando un ejemplo de obediencia perfecta. Y la gran palabra que aquí resalta, entonces, nos vamos a dar cuenta en la Biblia y en el espíritu de profecía es obediencia. Si nos damos cuenta, por ejemplo, en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5 al 8, dice, haya pues en vosotros este mismo ser que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló, dice, a sí mismo, haciéndose obediente. Ahí está la palabra, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, Cristo era Dios, siempre fue Dios, nunca ha dejado de ser Dios, nunca va a dejar de ser Dios. Pero por causa de su propósito a este mundo, veló su divinidad. Por lo tanto, aunque es 100% Dios, lo importante, lo que queda para nosotros es entender que Él se encarnó, ¿no es cierto? Se tomó la naturaleza humana, se hizo carne, se hizo semejante a nosotros, compartió su humanidad con nosotros, precisamente ¿por qué? Porque Él venía a dar un ejemplo de obediencia, que dependía de su humildad, de su dependencia de Cristo. Se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En el libro de Hebreos, capítulo 5, versículos 7 al 9, también dice algo muy, muy semejante. Enfatiza la continua dependencia que Cristo tenía del Padre y esa relación de obediencia. Veamos cómo dice. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor, a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, dice, aprendió la obediencia, aprendió la obediencia. Cristo tuvo que aprender a obedecer.
Y luego continúa el texto diciendo, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Cristo es el perfecto obediente y el ejemplo de perfecta obediencia para todos los que, ¿no es cierto?, le siguen, para todos los que le aman. En las citas de la hermana White hay un libro que lleva por siglas CNS, no recuerdo exactamente cuál es aquí corresponde esta nomenclatura, pero la página 37 dice, Cristo vino para dar un ejemplo de obediencia en el desierto, después de haber ayunado 40 días, que uno de los grandes ejemplos que vemos de Cristo, justamente de preparación para esta gran prueba que vino a vivir a esta tierra, dice, no quiso desviarse de la voluntad de su Padre, ni siquiera para conseguir algo de comer. En el libro El deseo a todas las gentes, la página 82 dice que Él vino con una herencia tal para compartir nuestras penas y tentaciones y darnos el ejemplo de una vida sin pecado. Entonces, cuando vemos el tema de la obediencia para la Biblia y para la hermana White, era el propósito central. Solamente dos citas más para poder redondear y reafirmar este punto que es tremendamente importante. En Mensaje Selecto, tomo 3, página 157, párrafo 3 dice que no necesitamos, dice acá, colocar la obediencia de Cristo en una categoría especial como si fuera algo para lo cual Él estuviera peculiarmente adaptado por su naturaleza divina particular, porque Él se presentó delante de Dios como representante del hombre y fue tentado como el sustituto y la garantía del ser humano. Si Cristo hubiera tenido un poder especial que el hombre no tiene el privilegio de poseer, Satanás se hubiera valido de ese argumento. Fíjense cómo es importante esto, o sea, la obediencia que Cristo prestó, que rindió, no está en una categoría diferente de la obediencia que se exige de nosotros. En una cita similar del libro Nuestra elevada vocación, página 58, perdón, que también aparece en el manuscrito 1 del año 1892, páginas 9 y 10, dice, la obediencia de Cristo a su Padre fue la misma obediencia que se requiere del hombre. Clarísimo. El hombre, dice, no puede vencer las tentaciones de Satanás sin un poder divino que pueda combinar con sus potencialidades humanas, y así sucedió con Jesucristo. Él podía confiar en el poder de Dios. No vino a nuestro mundo para dar la obediencia de un Dios menor a un Dios mayor, sino que vino como hombre, para obedecer la santa ley, y de esta manera que es que Él es nuestro ejemplo. O sea, Jesús no podría haber sido nuestro ejemplo precisamente si no se hubiera puesto en esa misma situación que nosotros. Entonces, yo creo que aquí tenemos claro que en el propósito de Cristo como nuestro Dios encarnado, no fue precisamente venir simplemente a redimirnos, que ese fue el propósito que mayormente se comenta, se discute, se anuncia dentro de la cristiandad, sino que hay un propósito aún mayor, que es un propósito vindicatorio. Y en este propósito vindicatorio, Cristo no solamente es nuestro sustituto, perdón, sino nuestro ejemplo. Así que todos estos títulos que, como tú comentabas muy bien al principio, se pueden entender a la luz de esto. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es nuestro perfecto sustituto. Cristo es el enviado del Padre, ¿no es cierto? Como dice la Escritura, para nosotros significa que Cristo vino a revelar el carácter del Padre, a revelar de su amor, a refutar la mentira de Satanás, revelar a través de una obediencia perfecta un carácter en armonía con el carácter del Padre. Cristo es además nuestro juez, no olvidemos eso, también tiene un rol no solamente de abogado, sino que también va a ser quien nos juzgue. A él, dice el Padre, le ha entregado todo juicio le ha sido dado al Hijo, lo dice Juan 5:22. Él es quien va finalmente a vindicar el honor de Dios. Él ha conducido, dirigido todo este propósito vindicatorio, y su rol en el santuario celestial, que es un rol de intercesión, ¿no es cierto?, de su propio sacrificio, es un rol que se conecta con la humanidad y conecta su propio propósito con la humanidad a través del principio de colaboración. En este rol, él hace una labor de intercesión, que también le ha sido confiada a los hombres, pero una labor que él solamente puede llevar desde el punto de vista celestial, y obviamente él es nuestro abogado, porque cada vez que nosotros nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces ahí tenemos una visión panorámica perfecta de un Dios maravilloso,
que vino a cumplir lo que era su rol, Dios con nosotros. Él quiere morar con nosotros, quiere morar en la humanidad, quiere hacerse presente en nuestras vidas y representar de una forma magnífica, como lo hizo, que Él está con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Quiere morar en nuestra vida, en nuestro corazón y hacer de nuestra propia vida un templo donde Él pueda habitar. Amén. Mira, Daniel, te voy a dar el dato. La cita que has comentado de CNS es Cristo nuestro Salvador, Muchas gracias. para que lo tengamos todos. Lo he tenido que buscar, no es que me ha venido por inspiración, lo he buscado. Excelente. Me voy a salir un poquito de mi guión de mis preguntas porque a la luz de toda la información que nos has dado, con la Biblia y con el espíritu de profecía, ¿cómo es posible que tengamos estos debates dentro del círculo del adventismo sobre cuál fue la naturaleza que adquirió Cristo cuando vino a este mundo? Si las Arias, si por las Arias, si como era el segundo Adán, si Exactamente. era esto o lo otro, cuando están las citas tan claras. Y evidentemente, si no hubiera tenido, como bien has comentado, la misma naturaleza que nosotros, evidentemente Satanás estaría en su derecho de decir, es que me voy a poner de ejemplo, libera caído, libera pecado normal, es que es imposible. Te has valido de tu divinidad, que como bien has dicho, no es que no la tenía, vino con las dos, pero la veló. Solo vivía aferrado al Señor, como tenemos que hacer nosotros, ¿no? Lo que Así pasa es es. que Mm, tenemos un excusismo, no sé si me estoy inventando la palabra, pero nos encanta excusarnos con que Dios, Cristo tenía una naturaleza diferente a nosotros para no luchar contra nuestros pecados, Daniel. O sea, y Sí. eso no es lo que está diciendo el texto bíblico, no es lo que está diciendo el Señor. Está Qué diciendo que nos importante lo que aferremos. mencionas. Sí, y sabes que es tan importante porque, a ver, yo puedo entender la preocupación que tienen muchos hermanos cristianos de pensar que nosotros podemos estar cometiendo el error de rebajar a Dios a nuestro nivel. No es eso lo que está en juego. Dios fue sumamente enfático. Él es Dios, pero cuando vino a esta tierra, cuando vino a nuestro mundo, veló su divinidad. Por lo tanto, la pregunta que nosotros debiéramos plantearnos de fondo es, cuando Cristo, por ejemplo, vencía las tentaciones, ¿lo hizo usando su poder divino o lo hizo como un ser humano dependiendo del poder divino? Claramente la cita, las evidencias nos llevan a la segunda, a esta segunda alternativa. Cristo guardó la ley perfectamente, no usando ninguna ventaja personal que él tenía como Dios, que era, sino que usando algo tan simple y sencillo como el concepto del el principio de colaboración. Se sometió, se humilló a sí mismo, y esto lo vemos evidentemente en su vida, que fue una vida de constante oración. Él pasaba a diario horas en oración, buscando el poder del Padre para poder enfrentar cada día. Cada día comenzaba para él después de una intensa, podríamos decir, lucha personal con su propia humanidad, buscando la compañía del Padre y haciendo que eso fuera lo más esencial en su vida. Yo creo que esto es tan importante porque incluso tú te puedes dar cuenta que aquí se nos ha infiltrado dentro del mundo adventista una discusión que debiera estar puertas afuera, por decirlo de una forma sencilla. Es una discusión que se puede entender puertas afuera, pero dentro del adventismo nosotros hemos recibido luz especial. Tenemos la palabra de Dios, tenemos los testimonios que son inspirados, y fíjate que incluso en estas publicaciones que de repente aparecen, y hay que ser sumamente honesto y transparente con ello, publicaciones que pueden venir de editoriales adventistas, no necesariamente todo lo que provenga de nuestras editoriales es inspirado. Hay que distinguir. Fuentes inspiradas son la Biblia y el espíritu de profecía. Todo lo demás no es inspirado, tiene valor, puede tener valor teológico, valor erudito, valor como opiniones, como comentarios, pero no son inspirados, por lo tanto no son infalibles. Los eruditos a menudo están incluso muchas veces en desacuerdo entre ellos mismos. ¿A quién le cree uno? ¿Quién es la autoridad final? Si yo coloco incluso un grupo voy a hacer una exageración, 1 millón de eruditos, 1 millón de teólogos,
y un profeta. ¿Quién tiene más autoridad? Evidentemente un profeta. No tiene que ver con el número, tiene que ver con quién da y provee la inspiración. Y cuando un profeta inspira a otro profeta, en este caso una profetisa como la hermana White, nos da una luz para clarificar conceptos que nosotros de repente puede que no entendamos dentro de la escritura, tendríamos que ser bastante eh, irresponsables o desobedientes, por decirlo de una forma sencilla, para poder desatender esos consejos que son precisamente orientación para evitar llegar a estas discusiones, para no llegar a estas controversias. Fíjate que los conceptos que tú has mencionado, naturaleza, caída, no caída, prelapsaria, polapsaria, son conceptos que hoy en día están en la discusión, incluso de muchos adventistas. Y la hermana Juez resolvió este tema hace mucho rato. Nosotros lo presentamos ahora de una forma sencilla, viendo las citas, viendo el propósito, pero fíjate que en, por ejemplo, mensajes selectos, el tomo 1, página 299, ella, los términos que usó y las categorías que usó son tan categóricas que no deberían presentar ningún tipo de duda. Ella dice, al tomar sobre sí la naturaleza del hombre en su condición caída, Cristo no participó de su pecado en lo más mínimo. Clarísimo. ¿Cuál fue la naturaleza que Cristo tomó de acuerdo al espíritu de profecía? La naturaleza caída. En la Review and Herald, de 15 de diciembre de 1896, dice, tomó sobre sí nuestra naturaleza, dice, pecaminosa. Mira, tomó sobre sí nuestra naturaleza pecaminosa. Y esto es lo que abre justamente una discusión cuando lamentablemente algunas corrientes han dejado entrar la idea o la noción de que la naturaleza pecaminosa equivale a pecado, que la naturaleza pecaminosa es pecado. Bueno, nosotros no creemos eso. Luego vamos a atender un poco más eso cuando hablemos un poco de lo que es la antropología y la naturaleza del hombre. Pero nosotros creemos que Cristo no nació pecador, nosotros creemos que nosotros tampoco nacemos pecadores, pero sí nacemos con una naturaleza pecaminosa. Cristo compartió con nosotros esta naturaleza pecaminosa. ¿Y cómo definió Cristo mismo esta naturaleza pecaminosa? Porque eso es lo importante, saber qué era para Cristo, su carne, qué significaba. Mateo 26:41, fácil. Jesús dice, velad y orad para que no entréis en tentación, porque aunque el espíritu puede estar dispuesto, la carne es débil. Cuando pensamos en la naturaleza pecaminosa, pensemos justamente en el efecto del pecado de Adán. No es el mismo pecado de Adán, no somos cómplices del pecado de Adán, es un efecto del pecado de Adán. Tenemos una carne que es débil frente al pecado, que tiene tendencia, que tiene propensiones, pero estas inclinaciones al pecado no son una obligación para pecar. No lo fueron para Cristo, no lo son para nosotros. Nosotros vemos que el tener una naturaleza pecaminosa significa simplemente una condición que nos obliga a depender más de Cristo, no de nosotros mismos. Entender que tenemos una naturaleza pecaminosa y que Cristo compartió esa naturaleza con nosotros, nos ayuda a entender por qué Cristo tenía que orar tanto, por qué Cristo pudo ser tentado. Porque si Cristo no hubiera tenido una naturaleza pecaminosa, ninguna tentación hubiera tenido ningún efecto sobre él, no hubiera ni siquiera necesitado orar. ¿Por qué? Porque él podría haberlo enfrentado de una forma completamente ventajosa, diferente a lo que nos toca a nosotros. Hay dos citas que generalmente se suelen usar, o una cita particularmente que es la que se suele usar para, de alguna forma, presentar alguna duda en relación a qué pensaba Elena de White sobre la naturaleza humana de Cristo. Y esto yo creo que es muy pertinente quizás mencionarlo, como tú bien dices, aunque no está dentro de la pauta, pero es muy importante porque es el momento oportuno. Hay una cita que se encuentra en la famosa carta 8 de 1895 que dice, sed cuidadosos, sumamente cuidadosos en, en cómo os ocupáis de la naturaleza de Cristo. No lo presentéis ante la gente como un hombre con tendencias al pecado. Él es el segundo Adán. El primer Adán fue creado como un ser puro y sin pecado, sin una mancha de pecado sobre él, era la imagen de Dios. Luego dice más adelante que Cristo tomó sobre sí la naturaleza humana y fue tentado en todo sentido como es tentada la naturaleza humana. Podría haber pecado, podría haber caído, pero en ningún momento hubo en él tendencia alguna al mal. Fíjate que interesante porque esta cita pareciera negar que Cristo tuvo tendencias, ¿no es cierto?, al mal. Lo dice de una manera bastante clara. Pero hay que contrastar ahora con la siguiente cita, que es la famosa carta K303, es una carta que fue enviada el 17 de febrero de
em, no tengo, de 1903 a Kellogg, precisamente con relación a la naturaleza humana, y dice que Cristo hizo viniendo en la forma que lo hizo como hombre con todas las malas tendencias de las que el hombre es heredero. Y esto hizo posible el ser abofeteado por las agencias humanas inspiradas por Satanás. Entonces, es una declaración tremendamente fuerte, chocante, quizás para muchos. Cristo vino, dice acá, como hombre con todas las malas tendencias de las que el hombre es heredero. ¿Cuál es la palabra clave aquí? Y esto es muy importante. Heredero. Cuando hablamos de tendencias, tenemos que distinguir. Y eso es lo que a veces en las discusiones adventistas está ausente. Hacer las distinciones adecuadas. Hay dos clases de tendencias, las tendencias heredadas y las tendencias cultivadas. Las tendencias cultivadas son aquellas que nosotros, como dice la propia palabra, son aquellas que nosotros mismos podemos producir por nuestro propio comportamiento. Nosotros tenemos tendencias al mal cultivadas. ¿Por qué? Porque a través de actos repetidos que se transforman, ¿no es cierto?, en hábitos, se transforman obviamente a través del tiempo en tendencias que que aplican, digamos, que de alguna forma determinan nuestro carácter. Esas son las tendencias cultivadas. Podemos desarrollar tendencias cultivadas al bien o tendencias cultivadas al mal. Está en el ser humano la capacidad de poder hacerlo a través de su capacidad de elección. Podemos nosotros elegir qué tendencias queremos tener, si decidimos enfrentar las tendencias al mal y someternos a Dios, o bien ceder a esas tendencias y dejarnos llevar por esas tendencias al mal. Y aquí viene lo importante. Cristo, por un lado, se nos dice que no tuvo ninguna tendencia al pecado, y en esta otra cita se nos dice que vino con todas las mismas malas tendencias de las que el hombre es heredero. Entonces aquí hay que entender claramente. Lo que está diciendo la hermana White es que en relación a las tendencias heredadas, Cristo no tuvo ninguna diferencia con nosotros. Tuvo las mismas malas tendencias, pero en Cristo no se manifestaron. Por lo tanto, Cristo no tuvo qué clase de tendencias. Las cultivadas. Cristo nunca cultivó, nunca tuvo ninguna tendencia cultivada al mal, porque esas tendencias jamás se manifestaron en él, porque Cristo aprendió desde muy pequeño a obedecer, aprendió a crecer en gracia, aprendió a humillarse delante de Dios y a vivir en una vida de completa dependencia. Y como suele suceder, puede que estos argumentos algunos no los convenzan mucho, pero lo que abunda no daña. Así que un argumento más. En Joya de los Testimonios, el tomo 1, la página 218, dice literalmente: como Cristo no pecó, su naturaleza rehuía el mal. Fíjate qué importante esta cita, porque ¿cómo cambiaría el sentido para nosotros si fuera al revés? Como su naturaleza rehuía el mal, por eso no pecó. Pero no dice eso, dice al revés. Como no pecó, su naturaleza rehuía el mal. Entonces, entendemos que lo que la hermana Juárez estaba planteando en esa otra cita, no lo presenté como alguien que tuvo tendencia alguna al mal, no hubo en él tendencia alguna al mal, está hablando de el resultado de una vida dependiente del Padre. Como él no pecó, decidió no pecar, precisamente como consecuencia su naturaleza, su carácter, hablemos de su carácter, sus tendencias cultivadas, su naturaleza rehuía el mal. Entonces con eso se resuelve, por supuesto, el entender que él pudo tomar sobre sí la naturaleza del hombre en su condición caída, y como dice primera mensaje selecto, tomo 1, pero Cristo no participó de su pecado, dice, en lo más mínimo. Mira, ahí nuevamente una tercera evidencia. Tomó sobre sí la naturaleza del hombre en su condición caída, pero Cristo no participó de su pecado en lo más mínimo. Siempre se pone un énfasis en que Cristo, teniendo esta carga, la misma carga que nosotros tenemos, esa misma mochila de tener una naturaleza pecaminosa, Cristo decidió no pecar, no participar del pecado, no permitir que el pecado se manifestase en su vida. Entonces, esto nos da ya una respuesta contundente desde el adventismo para los adventistas, que esta discusión es totalmente y, no digo que innecesaria, pero la verdad que no se debería haber dado nunca esta discusión si hubiéramos atendido correctamente los testimonios y las abundantes evidencias que hay con relación a la humanidad de Cristo. Así es, como bien has explicado, hay tantas citas que son tan contundentes que por eso mi pregunta, no entiendo cuál es el debate cuando está tan claro
qué tipo de naturaleza, con qué tipo de naturaleza vino Cristo, en qué condición estaba, que era igual que a la nuestra, pero claro, la diferencia es que él decidió no pecar, decidió someter su voluntad al Padre y vivir en completa comunión. Sí. Esa es la diferencia. Entonces, ahora ahí es donde nosotros tenemos que hacer eso principio de cooperación con el Señor. O sea, vamos a cooperar para ir luchando cada día, cada día, cada día con esas tendencias que arrastramos para que, mediante el ejemplo que nos dejó, ser imitadores de él. O sea, Sí. que ser imitadores. Yo la primera, ¿eh? Yo estoy aquí en la gran batalla también. Bueno, Sí. continuamos con la siguiente pregunta, Daniel. ¿Qué tipo de obras manifestó Cristo durante su encarnación? ¿Y de qué manera estos milagros cumplen para nosotros un propósito aún más significativo a la luz del gran conflicto? Esto, mira, se conecta totalmente con lo que hemos venido hablando, de una forma bastante clara. Fíjate que cuando Jesús conversaba con los discípulos, con sus seguidores, en cierto, más cercanos, en referencia a aquellos actos milagrosos que habían visto de él, entre ellos podemos mencionar, por ejemplo, las, las expulsiones de demonios, por ejemplo, que fueron una de las experiencias más dramáticas y más difíciles, ¿no es cierto?, que Cristo enfrentó. em, y otras cosas más que él también realizó, milagros maravillosos de sanación y hasta resurrecciones. Jesús dijo que todo lo que él había hecho y aún más obras que las que él hizo, podrían hacer los discípulos, podrían hacer sus seguidores. ¿Sabes que esto a nosotros nos lleva a un punto de reflexión que no es menor porque Cristo nosotros lo vemos caminando sobre las aguas, lo vemos ordenándole al viento que se detenga, lo vemos multiplicando peces. Hay algunas categorías que podríamos decir, en la que podríamos meter todas las obras, hechos y milagros que Cristo realizó. Hay milagros de sanidad, por ejemplo, muchos milagros de sanidad, sanó a ciegos, leprosos, paralíticos, sordos, a personas hemorrágicas, recordemos, ¿no es cierto?, muchas personas de esa naturaleza. También realizó milagros sobre la naturaleza, como los que acabamos de mencionar. Calmó las tempestades, multiplicó panes y peces, em, también convirtió el agua en vino, ¿no es cierto? Caminó sobre el mar, muchas cosas así. Liberaciones de demonios, es otro gran grupo también de obras y hechos que él realizó. Famoso el caso del endemoniado gadareno, también había un niño también poseído que aparece también por ahí en Marcos, y obras, por ejemplo, de una enseñanza que revelaban una autoridad y un conocimiento superior. O sea, cada mensaje, cada sermón, cada parábola que él manifestó, ya sea el Sermón del Monte, las parábolas, por ejemplo, del buen samaritano, los discursos acerca de lo que significa el pan de vida y muchos otros más, todo eso revelaba obviamente una sabiduría superior. Y todas sus obras de compasión, que podríamos decir son obras de compasión sencillas, pero para revelar lo que él venía a revelar era tremendamente importante. Él vino a manifestar un cumplimiento cabal de la ley de Dios, una ley de amor que revela el carácter de amor del Padre por cada uno de nosotros. Se acercaba a los indeseables de la sociedad, los tocaba, a los leprosos, no tenía problema con ellos, escuchaba a todos los marginados, compartía con ellos, perdonaba a los pecadores, comía con ellos, buscaba su cercanía, la cercanía de los niños, de la gente pobre, los defendía frente a los poderosos, reprimía, digamos, ahí a los líderes precisamente por ello. Y probablemente de los hechos milagrosos más grandes, obviamente tenemos lo que menciona también, las resurrecciones, como la hija de Jairo, el caso de Lázaro. em, entonces hay ejemplos que para nosotros son tremendamente importantes y que nos muestran la naturaleza de un Dios que está preocupado por nuestras necesidades, que está preocupado por nosotros, pero que desea que nosotros también reproduzcamos todo aquello que Cristo hizo. Cristo no solamente desea que reproduzcamos su carácter, Él quiere que nosotros ojalá lleguemos a tener tal grado de dependencia del Padre como Él la tuvo, que Dios pueda usarnos como instrumentos para poder realizar las mismas obras que Él hizo. Y preguntémonos, ¿no fue eso acaso lo que ocurrió precisamente con los discípulos después que descendió la lluvia temprana? ¿Qué hacían los discípulos?
aquello que ellos no sabían y no tenían herramientas para poder enfrentar, ellos después por donde pasaban, ejecutaban y producían los mismos milagros que Cristo hizo. También llegaron hasta sanar enfermos, ciegos, resucitar muertos, expulsar demonios. Hay muchos de esto que podríamos decir y mencionar, y nos preguntamos por qué hoy en día no vemos estas manifestaciones. Hay una cita que no la tengo a mano, pero donde la hermana White reproduce en el fondo esta preocupación y dice que pensamos que los dones se interrumpieron. Esto es un problema de ignorancia. En realidad, Dios nunca ha cortado sus promesas. Lo que estaba disponible para los discípulos en los días de Cristo está disponible para nosotros hoy. Nosotros necesitamos volver a confiar en Dios de la misma forma como los discípulos aprendieron a confiar. Necesitamos y reclamamos la lluvia tardía para nosotros. Y la hermana White dice que cuando esta promesa se cumpla en el pueblo, efectivamente se volverán a ver los mismos milagros que ocurrieron en la época apostólica y aún más, porque estamos viviendo en una época tremendamente oscura de la tierra, de la humanidad, así que el contraste va a ser aún mayor. Dice que las sanidades eh, van a ser maravillosas, van a ser por miles, y la pregunta que yo me haría que le haría a cada hermano o hermana que nos escucha es, ¿le gustaría ser parte de esta experiencia? ¿Le gustaría ser parte de ese pueblo que Dios usa como instrumento para poder manifestar no solamente el carácter de Dios, sino manifestar ese poder sanador, ese poder restaurador sobre una humanidad que realmente necesita a gritos, que se revele este poder? Porque lo que es el Evangelio, y es lo que hemos venido diciendo, el Evangelio no es solamente el perdón de los pecados, es el poder que Dios da a los creyentes, un poder que nos habilita para vivir en conformidad a la ley de Dios, nos habilita para vencer las tentaciones, es un poder que nos habilita para atender las necesidades de la gente, para transmitirle ese amor y una clase de amor que no es posible que el ser humano pueda producir por sí mismo. Nosotros pensamos que nosotros podemos a veces por nosotros mismos atender las necesidades de la gente, ser empáticos con ellos, mostrar simpatía, pero cuando hacemos eso por nuestras propias fuerzas, no alcanzamos ni los talones de lo que Cristo realmente desea hacer y promover de su propio carácter con nosotros. Toda muestra de amor al prójimo, si no proviene de una estrecha relación con Cristo, de una verdadera comunión con Cristo, es absolutamente egoísta, es inocua, no va a cumplir el propósito pleno que Dios desea cumplir a través de la humanidad, porque para eso Dios nos aparta, para hacernos instrumentos que Él puede usar. Dios desea revelar su amor a través de nosotros. No quiere que nosotros revelemos el amor que podemos producir nosotros por nosotros mismos. No, Dios desea producir en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Él quien cumple su promesa, su promesa en nosotros, y realmente no tenemos idea de lo que eso puede significar para nosotros. Solamente un detalle, recordemos en el caso de los endemoniados, del endemoniado Gadareno, los discípulos le preguntaron, angustiados a Cristo, cómo fue que lo hacía. Y Cristo les respondió, este género no sale sino con oración y ayuno. No les dijo, no, esto yo lo expulsé, yo expulso demonios porque yo soy Dios, porque yo tengo un poder que ustedes no tienen. No, le dijo nuevamente a los discípulos, esto es posible por medio de la oración y el ayuno. Pregunta, ¿eso está disponible para ti, Liber? ¿Está disponible para mí? Para Totalmente. todos. Para todos. Mira, no quiero perder ninguna idea porque estaba intentando retener toda la información que dabas al mismo tiempo que estaba pensando en lo que te quería preguntar. Qué verdad, o sea, qué verdad, todo esto está a nuestro alcance también y no nos damos cuenta, igual que los discípulos, ¿no? Yo no sé si a ustedes, vosotros lo habéis escuchado cuando vais a la iglesia, que muchas personas tienen la idea de que yo me quedo quieto, yo no hago nada y llegará un día que, como polvos mágicos, me caerá la lluvia tardía y entonces yo obraré, yo entonces empezaré a predicar, yo empezaré a estudiar, empezaré... Pero la hermana White es muy contundente con eso. Dice que no se derramará la lluvia tardía sobre nadie que haya estado, en una vida ociosa y no hayas estado preparándose. Por eso tengo la siguiente pregunta y me preocupa un montón esto que te voy a preguntar.
¿Por qué entonces, por qué razón Cristo fue rechazado a pesar de la contundente evidencia que fue provista con tanta anticipación para que el pueblo de Israel se hubiera preparado a su venida? Que nosotros no podemos decir que no tenemos información, tenemos la Biblia, tenemos Espíritu y Profecía. Entonces, ¿qué lecciones importantes podemos extraer de esto? Ya no solo Daniel de lo que le pasó al pueblo de Israel. Hermanos, amigos, estamos llamados a prepararnos para la venida. ¿No estará pasándonos igual que nos quedemos así esperando y nos pase igual? Es una ¿Que lo pregunta, rechacemos? sí. ¿Llegará el momento cuando venga el Señor que no nos hayamos preparado y le rechacemos? ¿Sabes qué? Esa es una pregunta tremendamente fuerte, muy dramática, porque efectivamente la experiencia de Israel se puede repetir en el caso nuestro si no nos preparamos, si no tomamos las precauciones, si no aprendemos de la historia pasada. Nosotros vemos que el pueblo de Israel tuvo la luz completamente. Dios lo llamó para hacer luz a las naciones. Le entregó la ley, le entregó la palabra, les entregó todo el conocimiento. Pero aquí ocurrieron errores que yo creo que sirven como una lección histórica para nosotros. Primero, que el pueblo de Israel cometió el error de depositar o delegar su responsabilidad personal en escudriñar las escrituras por sí mismo y delegaron esa responsabilidad en los que eran los maestros, los que eran solamente los guías, ¿no es cierto?, de Israel, los líderes que ellos tuvieron como los líderes religiosos de su tiempo. Nosotros indudablemente reconocemos la necesidad de líderes, de maestros que eduquen y que enseñen al pueblo, que lo orienten, que lo guíen, pero eso no quita la responsabilidad individual. Nosotros tenemos que ser como los bereanos. Los bereanos se caracterizaban por escudriñar las escrituras todos los días por sí mismos para saber cuáles eran sus deberes. Interesante que incluso frente a las enseñanzas del apóstol Pablo, y los demás apóstoles, los bereanos tenían esa actitud, que el apóstol Pablo se pudo haber sentido ofendido. Sin embargo, los felicitó por esa actitud, porque lo que se le enseña y se nos enseña a nosotros, y aquí hacemos referencia nuevamente a lo que decíamos anteriormente, tenemos literatura adventista que se publica, pero nuestro deber es, de acuerdo a la escritura, ¿cuál es el deber? Escudriñarlo todo, retener lo bueno. Esa labor de escudriñarlo todo, ¿se lo da a los teólogos o se lo da a todo el cuerpo de creyentes? A todo el cuerpo de creyentes. Por lo tanto, nosotros todos tenemos la obligación, cuando se nos dice a la ley y el testimonio, si no dijeren conforme a esto porque no les ha amanecido, ¿se lo dice a los teólogos o se lo dice a todo el cuerpo de creyentes? Todo el cuerpo de creyentes. Cuando dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pidan a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, le dice, nada. ¿Se lo dice a los teólogos o a todos los creyentes? A todos los creyentes. Entonces, nosotros no nos quitemos la responsabilidad que tenemos, porque Dios ha prometido, dice, a través de su Espíritu, guiarnos a toda verdad. El Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Es una promesa dada para todos nosotros. El Espíritu Santo ha prometido obrar en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahora, aquí viene el gran tema que se enlaza con esta preocupación. Israel comenzó a depositar su confianza en los líderes y a dejarse guiar por ellos, renunciaron a su obligación, no solamente su derecho, sino su obligación de escudriñar las escrituras por sí mismos, y además dejaron de lado que el Espíritu Santo hiciera esa obra en ellos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es quien inspiró la escritura, y el Espíritu Santo es quien nos debe iluminar a nosotros para poder estudiar también las Sagradas Escrituras. La verdad bíblica es una verdad de naturaleza espiritual. Es indudablemente racional, porque entra por nosotros a través de la razón, pero el discernimiento espiritual que se necesita solamente lo puede dar el Espíritu Santo. En 1 Corintios 2:14 se nos señala que el hombre natural no puede comprender las cosas que son del Espíritu de Dios. Para él son locura, no las puede comprender, porque se han de entender o discernir espiritualmente. Las señales, los mensajes, la profundidad del mensaje, todo lo que aparece en las Escrituras en relación a Cristo, a su propósito, a su venida, fueron de alguna forma oscurecidos en la mente de los judíos, del pueblo de Israel, precisamente porque dejaron de lado la oportunidad de que el Espíritu Santo los guiara, que ellos pudieran escudriñar, hacerse responsables de ello y por supuesto
estar atentos y debidamente preparados para que cuando llegaran las señales, ellos pudieran identificarlas. Aquí es donde nosotros nos damos la importancia gravitante para nosotros. Tú habías preguntado de qué forma nosotros ahora estamos enfrentando una situación similar. Efectivamente, estamos frente a los tiempos finales. Hay señales que Cristo nos ha dado de su pronto regreso. Pero nos damos cuenta de que podemos cometer nuevamente el mismo error. El mero conocimiento no basta. Tampoco basta que nosotros de alguna forma, nos parapetemos, ¿no es cierto?, nos escondamos detrás de las opiniones de nuestros líderes religiosos. Tenemos que aprender a escudriñar la verdad por nosotros mismos, buscar la dirección del Espíritu Santo. ¿Cuál fue el resultado nefasto para el pueblo de Israel? Cuando Cristo llegó en su primera venida, el pueblo de Israel estaba esperando un Mesías muy diferente al que anunciaban las Escrituras. Estaban esperando un Mesías que fuera un libertador político, un rey militar, ¿no es cierto?, que expulsara a Roma, un restaurador del poder nacional. Pero Cristo venía, como lo decían las profecías, humilde, manso, compasivo, como un cordero sufriente, para restaurar al pueblo de sus pecados, para salvarlos de sus pecados. Muy diferente, digamos, a lo que Israel esperaba. Entonces nosotros nos damos cuenta que la ceguera de los líderes podría ser la ceguera nuestra si nosotros descuidamos los consejos dados por la Escritura. Y la Biblia dice, cuando el ciego guía al ciego, ambos caen en el hoyo. Son dos responsabilidades distintas, el que lidera y el que sigue. Pero ambos finalmente son ciegos. Ambos deciden ser ciegos porque dejan de lado los consejos inspirados de Dios. Con respecto a lo que comentabas al principio, sí que es verdad que, y yo lo veo, he visto eso que está sucediendo en nuestra iglesia, que nos estamos ya dejando más guiar por la opinión de los seminaristas, de los teólogos, que de lo que dice las escrituras. El escrito está. Es más, tú mismo lo sabes, lo hemos estado estudiando en el seminario que estamos haciendo con José Miguel Alarcón del Don Profético, lo hemos visto. Como Elena de White dice que por haber dejado de estudiar las escrituras como tocaba, fue que el Señor envió los testimonios. Pero es que ahora ya no es que a los testimonios, si leemos la Biblia, gracias, porque muchos ya no ves en la iglesia como antiguamente que veías pasar las páginas de no, la gente ya con el móvil me lo proyectan. No sé si lo que me están diciendo yo sí que soy un muy, eh, bereana en eso. Yo llevo mi Biblia y conforme estoy viendo el tema, estoy viendo a ver si lo que me están diciendo lo pone ahí, si no, tomo nota y lo busco. Pero sí que es cierto que ahora ya hemos llegado al punto que necesitamos a teólogos que nos expliquen a Elena de White. Cuando Elena de White es facilísima de entender. Encima, yo creo que es como la Biblia en versión masticada, los testimonios, todo lo que es espíritu y profecía, es la versión masticada, perdonadme la expresión, o sea, sencilla Sí. de entender de las escrituras, porque hay veces que sí que es cierto que hay textos que cuestan un poco entenderlos. Y yo, por ejemplo, en mi caminar de estudiar las escrituras, ha habido momentos que me he quedado ahí que no entendía, y cuando lo he estudiado en el Deseado, en el Conflicto, Patriarcas o en Hechos o donde fuera, vale, ahora entiendo lo que quería decir, no lo he entendido. Pero ahora también vienen eruditos a decirnos lo que Elena de White quería decir. Entonces sí que es verdad que tenemos que tener cuidado y ser muy vereanos porque Dios dejó sus cosas muy bien dichas y el hombre pues puede equivocarse. Entonces, vayámonos al texto siempre. Para terminar esta última pregunta, Daniel, ¿cuál es la importancia con respecto a la resurrección para los cristianos? ¿Cuál es la importancia que hay de su resurrección para nosotros? ¿Y de qué manera nuestra esperanza en esa promesa que nos hizo de que va a regresar se ve fortalecida cuando examinamos las evidencias de su pronta venida? Mira, cuando nosotros nos damos cuenta de lo que significa Cristo y la importancia de las evidencias que Él nos ha dado, tanto de, de la persona que Él es en las profecías mesiánicas, eso ya da cuenta de una gran diferencia entre el cristianismo y el resto de las religiones. No hay ninguna religión
que pueda compararse con el cristianismo. El cristianismo es sin duda alguna el camino correcto, y dentro del cristianismo nosotros tenemos la posibilidad no solamente de acudir a estas evidencias que fueron las profecías mesiánicas para reconocer que todas estas profecías se cumplieron en Jesús, sino que además hubo un hecho histórico que es indudablemente el evento más importante de todos, el que le da sentido a nuestra fe, y que el mismo apóstol Pablo, el apóstol Pablo admitió y que reconoció que era la prueba suprema de su prédica, para poder convertirlo, digamos, en el argumento gatillante frente a cualquier escéptico. Mismo apóstol Pablo dijo, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra predicación, vana sería nuestra fe. O sea, Jesús mismo había anunciado que él moriría y que al tercer día resucitaría. Él mismo hizo pender de su propia resurrección si todo lo que él había dicho ser, ¿no es cierto?, sobre sí mismo, era cierto o no. Entonces, en la resurrección de Jesús se ve otro tipo de evidencias que para nosotros como cristianos tienen una importancia fundamental. Muchos ateos, queriendo destruir el cristianismo, cuando se han encontrado enfrentando este tipo de pruebas, se han dado con un muro que los lleva a reconocer y admitir que efectivamente Cristo es Dios, era quien dijo ser y que no es otra cosa. Cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en el caso de un autor muy famoso que yo cito a menudo, un apologista, George McDowell, él era un ateo en la universidad. Él fue desafiado por sus propios compañeros y profesores para demostrar que el cristianismo era falso, y él se propuso investigar precisamente si había pruebas o no de la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús es el evento histórico más relevante de toda la humanidad. Si Cristo efectivamente no resucitó, entonces el cristianismo no tiene ningún sentido, ninguna razón de ser. Y lo que hizo George McDowell fue comenzar una investigación que duró varios años, donde él investigando, yendo a museos, a sitios arqueológicos, bibliotecas, documentándose, encontró una cantidad de evidencia que dio lugar a un libro, a un texto, donde el resultado de su investigación parte diciendo, voy a parafrasear, pero él dice, he encontrado más evidencia para demostrar que Cristo resucitó que la que existe para demostrar que Napoleón fue un personaje de la historia. O sea, o sea, imagínate, si nadie duda hoy en día que Napoleón existió, nadie duda de eso, pero él dice que encontró más evidencia para demostrar que Cristo resucitó, ¿no es cierto?, que para demostrar que Napoleón existió y que fue un personaje. Entonces, todas estas pruebas y evidencias las compiló en un libro que se llama La prueba de la resurrección. Este es uno de muchos libros que uno puede encontrar, están disponibles y que recopilan distintos grupos de evidencias, y que se han venido compilando hace bastante rato por apologistas cristianos. Bueno, no está de más decir que en el caso de Joshua McDowell fue el libro que refleja su experiencia personal de conversión de ateo a creyente, y se convirtió en un defensor del cristianismo con todas las de la ley. Dentro de las evidencias, solamente para que tengamos presente algunas de las cosas que George McDowell encontró que el tipo de evidencia que sostiene la resurrección de Cristo es tan contundente porque se basa no solamente en testimonios que provienen de fuentes cristianas, sino también de fuentes no cristianas, historiadores que son romanos, judíos, y muy cercanos y casi contemporáneos a la época de los hechos, justamente reiteran y ratifican que la tumba no solamente está vacía, sino que Cristo efectivamente resucitó. Testimonios de muchos judíos convertidos al cristianismo. Eso también es una cosa evidente. También hay concilios judíos, también tempranos, de los primeros siglos de la era cristiana, donde los judíos seguían debatiendo si el movimiento cristiano podía ser o no de Dios. Ellos no podrían haberlo hecho si no supieran que Cristo había resucitado. Y por supuesto, si hubiera habido algún tipo de conspiración, no hay ninguna conspiración tan grande que se haya podido sostener durante el tiempo. No hubo una sola gota de sangre derramada, no hubo ningún enfrentamiento. La tumba de Cristo fue custodiada, no como aparece en las pinturas por dos soldaditos romanos, una guardia, una unidad romana,
tenía a lo menos 16 soldados que se iban turnando en 4 turnos durante el día. Y a eso hay que añadir la unidad judía, también la más básica militar judía, que tenía a lo mínimo 10 soldados más. Custodiando la tumba de Cristo para evitar que el cuerpo fuera robado, había a lo menos 30 personas, a lo menos 30 personas. Y ellos querían evitar precisamente que el cuerpo fuera robado para que no se creara el mito de la resurrección de Jesús. Entonces, a grandes rasgos, hay una cantidad tan grande de evidencia de que no hubo ni enfrentamiento, que lo que hubo fue un evento un evento sobrenatural que hizo huir despavoridos, como dice el relato bíblico, a los romanos, a los soldados romanos, que estaban acostumbrados a enfrentar la muerte si es que no cumplían con su deber. Ellos huyeron aterrorizados, llegaron a buscar consejo y protección en las autoridades judías, porque lo que habían presenciado, ese terremoto que dio lugar y movió la piedra, ¿no es cierto? Era para que efectivamente se encontraran con que la tumba estaba vacía. Cristo luego se apareció a centenares de personas, a muchos de ellos, como decíamos, que no eran creyentes, ni siquiera habían sido cristianos durante los 3 años y medio de ministerio de Cristo, y uno de los testimonios más poderosos fue el mismo apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue un perseguidor de cristianos. Cristo ya había muerto, había resucitado, pero él no había tenido la experiencia personal de haber conocido a este Cristo resucitado, y su testimonio, más que cualquier otro testimonio, se convirtió en podríamos decir, una especie de cuchillo clavando en el corazón mismo del judaísmo hasta el día de hoy. Yo tuve en la universidad, mientras estudiaba Derecho, un compañero que era rabino judío, rabino. Y él, una vez se me ocurrió preguntarle qué es para los judíos el apóstol Pablo. Y a mí la respuesta que me dijo, me dio, nunca se me olvidó. Dijo: para nosotros es el más grande traidor de la historia judía. El más grande traidor. O sea, ellos tienen muy clarito, muy claro, reconocen bastante bien el rol que Pablo jugó en la conformación del cristianismo, en darle validez a los testimonios, porque Cristo, mismo Pablo enfrentó a un Cristo resucitado. Y esto nos muestra, nos lleva a la promesa, que era lo que tú decías. Cristo dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros. Cuando Cristo estaba preparándose, ¿cierto?, para su ascensión definitiva al cielo, él dijo que prometió que volvería. Voy pues, ¿no es cierto?, a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. A esa promesa nos aferramos nosotros como adventistas. Algo que nos distingue a nosotros como pueblo es anunciar ahora el pronto retorno de Cristo. Cristo ya vino una primera vez, ahora viene por segunda vez, pero para redimir al hombre, ya definitivamente para ponerle fin al gran conflicto. Y en esta promesa nosotros nos sostenemos precisamente como adventistas, de anunciar que Cristo viene y también de apresurar esta segunda venida. Amén. Gloria a Dios. Qué tema más maravilloso. He disfrutado un montón. Pobre Pablo, ¿eh? Qué mala fama, pobre hombre. Yo es uno de los personajes que en el cielo quiero conocer y quiero sentarme con él a mantener una conversación, porque es uno de los personajes bíblicos que su conversión es Es fascinante. fascinante. De hecho, Es muy fascinante. perdona ahí, añadir ese dato que tú me traes a la mente, porque fíjate cómo Pablo tuvo que estar de convencido de lo que él había experimentado en este encuentro con Jesús, que tuvo la entereza, la valentía de, primeramente, enfrentarse a sus hermanos judíos, ¿no es cierto? Y ser separado de ellos, de enfrentar ese rechazo, y también, por supuesto, de enfrentar el rechazo y la oposición de muchos cristianos que lo reconocían como un perseguidor. La Biblia Eso es describe fácil. que, claro, no, seguramente con mucha seguridad participó también del apedreamiento de Esteban. Él estaba de acuerdo con perseguir y matar a todos los cristianos. Entonces, cuando él tuvo que haber estado muy convencido para enfrentar esta oposición de lado y lado. Él era un paria, en una primera instancia, no se encontraba ni en un lugar ni en otro. Obviamente los cristianos después lo aceptaron y lo recibieron de brazos abiertos, porque notaron su arrepentimiento y su conversión genuina. Pero en este ¿Cuánto le proceso, agradecemos a Pablo? amén, así es.
¿Y cuánto le agradecemos que haya estado en prisión? Yo el otro día terminaba el libro de Hechos de los Apóstoles y decía: "Madre mía, Señor, tú sí que sabes cómo hacer las cosas". Hubo que parar un poquito, tenerlo preso para que hiciera las mejores cartas. Y Así es. entonces, pues, acabara su ministerio como tocaba. Bueno, Daniel, pues te quiero dar muchísimas gracias por el tema de hoy, como siempre fascinante, pero hoy aún más. Creo que de los que más aún he disfrutado. Y si os ha resultado de bendición, hermanos, os invitamos a suscribiros al canal, compartir este vídeo y dejar vuestros comentarios más abajo. Recordad que cada semana publicamos un nuevo episodio de esta serie ante el tribunal. Así que nos vemos en el próximo tema. Bendiciones.